Hola a todos. ¿Todo bien con ustedes? Hoy, en nuestro paso a paso de crochet, hagamos esta puntilla. Tiene pequeños detalles en 3D y es ideal para usar en piezas cotidianas, como paños de cocina, toallas y en cualquier otro lugar que desee. Para hacer esta muestra utilicé un hilo Contex 295 y una aguja de 1,75 mm. Para empezar, toma el hilo y átalo al barra de la tela. Luego tira del hilo que sale del ovillo y asegúralo, así. Ahora, para continuar, haz 3 cadenitas. Mida la distancia en la barra de la tela y haga un punto bajo alargado, formando el primer espacio de la base. Ahora haga 3 cadenitas más, mida la distancia y haga otro punto bajo alargado y fíjela al barra de la tela. Aquí tenemos el segundo espacio de la base. Haz un espacio más, con 3 cadenitas espaciadoras. Ahora haz 8 cadenitas. Tome los hilos de este último punto bajo alargado que hizo de esta manera y asegúrelos con un punto enano. Esto formará un pequeño mango. Entonces proceda. Haz las 3 cadenitas. Mida la distancia en la barra de la tela y haga un espacio más de la base. 3 cadenitas y un espacio más de la base. Entonces mira aquí. Antes de este mango, debes tener 3 espacios en la base, contar 1, 2, 3, antes del mango y después de este mango, solo 2. Ahora, para continuar, haz 3 cadenitas. Dar la vuelta al trabajo, hacer 2 lazadas en la aguja y dentro de este mango, hacer un punto alto doble. Luego, haz 2 lazadas más en la aguja y haz otro punto alto doble dentro del mango. Ahora trabaje 5 cadenitas. Hacer 2 lazadas en la aguja y hacerlo de nuevo dentro del mango, más 2 puntos altos dobles, así vamos a formar pequeñas columnas. Trabaja 5 cadenitas más. Luego haga 2 puntos altos dobles dentro de este mango. Haz 5 cadenitas más. Ya tenemos 3 de estas pequeñas columnas, debería tener un total de 4. Haz 2 lazadas y haz los 2 últimos puntos altos dobles dentro de este mango. Vea. Ya tenemos 4 de estas columnas. Haz 3 cadenitas. Salte 2 espacios desde la base. Cuente 1, 2, y aquí sobre este punto bajo alargado, asegúrelo con un punto bajo. La parte central del motivo ya está terminada. Ahora haga 3 cadenitas. Fíjela con un punto bajo en el primer punto que ha unido al barra de la tela. Toma los hilos y haz un punto bajo. Ahora dale la vuelta al trabajo. Vea. Estos 2 puntos aquí, los consideramos como los 2 puntos altos. Haz una lazada y en esta cadenita, haz 5 puntos altos más seguidos, no hay espacio entre ellos. Entonces, en estas cadenitas tendremos un total de 7 puntos. Hicimos 5 y consideramos más de esas cadenitas que ya teníamos al principio. Ahora, para continuar, haz una lazada y toma este punto que estoy mostrando con la aguja. Dobla el trabajo para que sea más fácil. Y empezar a trabajar medios puntos altos. En este punto, debes hacer 7 medios puntos altos seguidos. En la columna, este es el segundo punto que hicimos.
Entonces trabajas primero en el segundo y luego en el primero, siempre haciendo 7 medios puntos altos. Luego, cuando hagas los 7, toma en este hilo entre ellos, que has formado un mango y haz un punto bajo. Haz una lazada, gira el trabajo para que sea más fácil trabajar. Y ahora, en este punto que sobró de la columna, volver a trabajar 7 medios puntos altos, para que este formato 3D que mostré al inicio del modelo quédate listo. Después de haber hecho los 7 medios puntos altos, gire el trabajo para que lo vea como lo muestro aquí. Localizar el punto que hizo la división entre las cadenitas y la columna, tome esta cadenita por encima, de esta manera, tira del hilo que sale del ovillo y haz un punto bajo. Ahora, trabajemos en estas cadenitas que están en la parte de atrás. Haz una lazada y luego comienza a trabajar 7 puntos altos. No hay espacio entre ellos, solo haga 7 puntos altos en estas cadenitas en la parte posterior. Vea. Prácticamente nuestro modelo es este. De ahora en adelante, son repeticiones. Así que haz la lazada, mira el segundo punto que hicimos, este aquí con la aguja. Tenga en cuenta que siempre es el punto de la izquierda primero. Y luego haz 7 medios puntos altos. Así que forma este diseño que le da en esta puntilla. Luego, fíjela con un punto bajo en el mango central. Haz la lazada y vuelva a trabajar 7 medios puntos altos en este punto restante del columna. Aquí el recuento de puntos es siempre el mismo. Así que es muy fácil de recordar, siempre son 7 puntos. En estas columnas hay 7 medios puntos altos y en las cadenitas que están en la parte de atrás, también hay 7 puntos altos. Ahora localiza donde está la enmienda de los puntos, toma la cadenita que está en la parte superior y haz un punto enano, terminando con este diseño central. Haz una lazada y en las cadenitas traseras, proceda con 7 puntos altos. Mira bien entonces. Estas otras 2 columnas que hay que hacer son las mismas que ya hicimos, así que si sientes dificultades, vuelve al video y mira como ya hicimos las 2 anteriores. Los 2 que faltan son los mismos. Trabajas en un punto, luego en el otro, haces las cadenitas y continúas. Cuando llegue al final aquí, haga el último diseño central y hagamos 7 puntos altos para tener la misma cantidad de puntos que hicimos en el lado derecho. Entonces, en las últimas cadenitas, trabaje 7 puntos altos. En el otro lado, en el lado derecho, solo teníamos 5 puntos altos. Pero es porque ya consideramos las cadenitas que tenía anteriormente como 2 puntos altos. Entonces, aquí trabajamos en 7 puntos altos. Después de terminar, mida la distancia desde este punto alto en la barra de tela y haga un punto bajo alargado. Y así, el primer motivo ya estará terminado. Mira aquí, esta es la distancia que ocupa un motivo. Vea aquí. Ya tenemos un espacio completo para hacer el siguiente motivo. 3 espacios, mango y luego 2 más. Y luego sigue repitiendo los motivos de la extensión en tu tela. Cuando hayas terminado, solo haz un punto bajo alargado más unido al barra de la tela. Tire, haz el punto, luego 1 o 2 cadenitas adicionales y puede cortar el hilo. El modelo ya está terminado.
Espero que hayas disfrutado de este modelo de hoy. Muchas gracias por vernos. Un abrazo y hasta la próxima.